llegado el ecuador de estas 6 jornadas, donde las 3 primeras pues las hemos dedicado a las 2 ciudades que probablemente tengan más recursos a nivel nacional y por lo tanto pues eso también muchas veces se traduce en que esos recursos pues permiten la elaboración de distintos planes, de distintos bueno, pues grandes proyectos de infraestructura verde, pues lógicamente han consumido más tiempo y como habéis tenido ocasión de comprobar, pues podíamos haber seguido hablando horas y horas, ¿no? Porque al final pues son ciudades que están avanzando mucho en los últimos años en sus modelos de gestión de infraestructura verde y del bosque urbano y bueno, pues la verdad es que creo que ya tendremos ocasión de verlo tranquilamente, pero creo que han aportado pues mucha luz sobre cuál es el futuro de la gestión del bosque urbano, ¿no? En Madrid y en Barcelona. Y hoy pues vamos a iniciar la tarde con la tercera ciudad que va a venir a exponernos su caso, su modelo de gestión, sus proyectos actuales, contarnos un poco cómo está estructurada su infraestructura verde bueno, y cuáles son sus planes de futuro. De una ciudad a la que tengo especial cariño, desde hace muchísimos años, con la que he tenido ocasión de trabajar en distintos proyectos y bueno, y un cariño muy especial hacia su ubicación geográfica y hacia lo que la isla por extensión pues supone, ¿no? Que es la isla de Tenerife. Vamos a iniciar, por lo tanto, la tarde con la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y el que nos va a hacer la presentación y nos va a hacer la ponencia, pues ya le tenéis en pantalla, es Javier Ignacio Fernández Rodríguez. Os voy a hacer una breve reseña de su currículum. Javier es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y es jefe de servicio técnico de gestión y control de servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del que depende la sección de mantenimiento de la ciudad. Es responsable del contrato del servicio de mantenimiento y mejora de zonas verdes y arbolado de Santa Cruz de Tenerife. Con anterioridad, Javier prestó sus servicios como jefe de departamento de aguas superficiales del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, organismo autónomo local adscrito al Cabildo de Tenerife. Inició su actividad laboral en el sector privado, en empresas de gestión de zonas verdes, para posteriormente trabajar en empresas constructoras de ámbito nacional, en las que tuvo responsabilidades como jefe de obra y jefe de departamento en infraestructuras hidráulicas de depuración y desalación. Bueno, pues Javier, es un auténtico placer tenerte con nosotros y estaremos muy atentos a toda tu ponencia y estoy convencido que seguro que va a haber dudas, seguro que va a haber al final un tiempito para el debate o para hacer esas reflexiones que seguro que salen y os pediría, como en días anteriores, pues que las vayáis anotando en el chat de tal forma que las podamos ordenar y si vemos que finalmente son pocas cuestiones y tenemos tiempo suficiente, pues se las podréis plantear directamente a Javier y si son muchas, como siempre, pues yo haré un pequeño resumen de todas ellas pues para gestionar un poco el tiempo de tal forma que a las 6 en punto podamos hacer un descanso y empezar a las 6:15 con la ciudad de Sevilla. Así que sin más, Javier, muchísimas gracias y todo tuyo. Pues buenas tardes, muchas gracias José Luis. Gracias por tu presentación, muy agradecido por tus palabras. Santa Cruz de Tenerife es una ciudad que está ubicada en una posición geográfica subtropical y tiene unas particularidades que quiero intentar ser capaz de contarles. Para eso he preparado esta presentación, que seguramente es manifiestamente mejorable, y eso unido a la hora en la que estamos, y si fuéramos una ponencia presencial, me gustaría decir aquello que he oído muchas veces y que siempre me ha hecho reír, relativa de que quien vaya a salir, por favor, que no haga ruido para que puedan dormir los que se quedan dentro. Espero no ser así de pesado y no causarles demasiado sueño. Bueno, esta es... empezamos sin más. Sin más, si soy capaz, claro. A ver, vamos a ver. Avance página. Sí. Este es el título de la ponencia.
y empezamos de inmediato. El modelo de gestión del bosque urbano en las principales ciudades españolas. Santa Cruz, como muchísimas ciudades españolas, europeas y con ganas de hacer las cosas bien, pues está empeñada en una labor de gestionar sus zonas verdes de manera que sea lo más económica posible y sobre todo incorporar principios de economía circular en su gestión. Y para ello, bueno, pues comenzamos a hablar de algunas cuestiones que nos van a permitir conocer lo que tenemos. Insisto, Santa Cruz es una ciudad en la que queremos incorporar todas aquellas cosas que permitan llevar a cabo una economía circular. Gestionar aprovechando los recursos, reduciendo el consumo y la reutilización y el reciclaje de los elementos. Como ha quedado patente en la presentación que ha hecho José Luis en esta agradecida presentación, bueno, pues mi experiencia profesional está muy ligada al sector del agua. Y posiblemente por eso pues, les deje que haya algunas curiosidades al respecto. Una primera impresión de la situación de la ciudad es esta. Al lado de ciudades tan grandes como Madrid o Barcelona, en las cuales hemos visto sus experiencias, bueno, pues Santa Cruz tiene una superficie total de zonas verdes de este orden de magnitud. Estamos hablando de 1.400.000 metros cuadrados. No sé si es mucho o poco. Creo que es suficiente, como podemos ver más a continuación. De esta superficie, a la que luego iremos precisamente para tratar el tema del agua, en árboles y arbustos tenemos una superficie de 500.000 metros cuadrados. En zonas de césped, como ven, es bastante más reducida y de hecho la tendencia es a reducirla aún más, hablamos de 150.000 metros cuadrados. Zonas de árboles, arbustos, plantas de temporada, tapizantes y vivaces, pues 115.000 metros cuadrados. Zonas de árboles, arbustos, plantas de temporada y plantas grasas, hablamos de unos 17.000 metros cuadrados. Un concepto que me gusta contar, el de vegetación de crecimiento espontáneo, que es muy interesante. Y luego otras cuestiones derivadas de los colegios, de los cuales también tenemos su conservación y mantenimiento. Como les explicó al principio José Luis, este servicio como tal engloba muchísimas cuestiones, desde las zonas verdes, desde el agua, el ciclo integral del agua, la limpieza de vía y recogida de basuras, y por no añadir cuestiones un poco más curiosas como los taxis o los cementerios, que es duro decirlo, pero así es. Y de esta manera, bueno, pues tenemos unos recursos bastante limitados para todo esto que estamos viendo aquí. Hablo también de los árboles alineados, de árboles no alineados y de jardineras móviles sobre superficie. Este es el típico elemento arquitectónico que en la ciudad sirve para casi todo y que es muy complicado de gestionar adecuadamente, porque a fin de cuentas muchas veces se hace todo a mano, su movilidad, su transporte, su riego, y es una complicación añadida a la gestión habitual, ordinaria de esta zona verde, de estos espacios verdes. Como pueden suponer, la gestión está contratada a una empresa externa, una empresa que lleva este servicio y que es la que pone los medios necesarios bajo la supervisión municipal para una adecuada gestión. Insisto en el concepto de la economía circular, que es la que hemos querido siempre dejar patente en nuestro interés como ciudad. Y explicamos aquí algo de lo que les estaba explicando hace un momento. La plantilla está formada por 137 trabajadores, distribuidos entre personal municipal y la empresa que tiene adjudicado ese contrato de mantenimiento de zonas verdes. Y la organización de esos trabajos, pues bueno, requiere equipos mecánicos, requiere un presupuesto que está en este orden de magnitud. Estamos hablando de 10 millones de euros al año. Y está incrementándose. De hecho, supongo que sabrán que estamos en fase de licitación de un nuevo contrato porque se incrementan las partidas presupuestarias de forma importante y además incrementamos mucho lo relativo a la inversión. Ha habido un gran déficit de inversión en todos estos años y ese déficit queremos compensarlo porque creemos que invertir en tecnología y en medios es la solución para ser más eficientes y contribuir a esa economía circular de la que estamos hablando al principio. Y en cualquier caso, la inversión tiene carácter de sostenibilidad. Se invierte para que sea más eficaz la conservación de estas zonas verdes. La gestión directa del ayuntamiento sobre el servicio, sobre este servicio es
iba a decir poco intensa, pero no es exactamente, no es así. Es poco intensa en la medida en la que hay poco personal. Realmente les puedo explicar que gente a pie de campo sobre gestión de zonas verdes hay 4 personas. De ellas 2 son capataces y 2 son técnicos. Con lo cual, bueno, pues el déficit es bastante importante. Pero sí es verdad que la ciudad cuenta con 2 herramientas muy importantes. Son 2 aplicaciones informáticas de incidencias que nos indican en cada momento, vía ciudadanos o vía nuestras propias inspecciones de servicios, porque ante la falta de medios, estos capataces de los que estaba hablando al principio se complementan con el resto de inspecciones del servicio de esta área, que son los inspectores generales de otro tipo de cuestiones, los de limpieza viaria, los de recogida de basuras, los de vías, los de mantenimiento de vías. Entonces, todo el personal de inspección pues, es el que hace uso de estas herramientas para que de forma automática se apliquen estas incidencias en la empresa y ésta las recoja en una aplicación en la cual se tasan los tiempos en los cuales tiene que llevar a cabo aquellas reparaciones o deterioros en las redes de riego o problemas derivados del viento, ramas sueltas, etc. Esta es más básicamente la situación en la que nos encontramos. Cuando hablo así, pues claro, soy bastante consciente de que a lo mejor es un poco penoso los medios de los que disponemos, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos. Queremos mejorar y en cualquier caso lo que necesitamos es contar con unos medios necesariamente externos para llevar a cabo de forma eficaz esta gestión. Una de las cuestiones que todo técnico municipal se enfrenta al que se enfrenta cuando llega al mundo de las zonas verdes es el riesgo del arbolado. No sé si decir día, pero es muy frecuente el hecho de que haya problemas con la vegetación. Derivada pues, de la caída de ramas, derivada del vuelco de palmeras, es una situación que se nos produce con relativa frecuencia. Y eso nos hace tener siempre una inquietud especial por la gestión de ese riesgo. Para gestionar ese riesgo se ha puesto en marcha desde hace muchos años un sistema, que es este plan de gestión de riesgo del arbolado, que consiste básicamente en una inspección muy severa de todas nuestras estructuras arbóreas y la identificación de aquellas circunstancias que permitan tomar medidas para evitar daños, para evitar ese efecto diana que todos en el que nos hemos visto demasiadas veces expuestos. Y desgraciadamente es una situación en la que el técnico municipal siempre se lleva la peor parte. El nuevo contrato pretende también mejorar estas circunstancias. De hecho, hemos aprendido mucho de otras ciudades, especialmente de Madrid, y queremos implantar una metodología más severa al respecto. Y en eso estamos. Aquí explicamos que las fases de este plan de gestión de riesgo arbolado son 2, básicamente. Consiste en la fase inicial, en la revisión de todo el arbolado, y es realizada por los encargados, en la que se detectan los ejemplares que requieren una inspección más detallada por parte de los técnicos. Un dato importante es la cifra. La totalidad de árboles revisados por los encargados de la empresa adjudicataria del mantenimiento de jardines en este municipio en el año 2017 fue de 46.860 ejemplares. Somos conscientes y transmito el enorme esfuerzo que se lleva a cabo al respecto. Tras esa primera revisión, bueno, pues los técnicos son los que evalúan la necesidad de realizar y llevar a cabo tareas dirigidas a evitar ese daño que estamos, o ese riesgo que estamos intentando evitar. El plan de riesgo de arbolado, además, está perfectamente informatizado, está categorizado, dispone de herramientas de seguimiento, de búsqueda muy importantes y nos permite tener una visión muy actual de la situación. Pero, insisto, aún así, siempre nos encontramos con cuestiones que ha sido imposible detectar en las revisiones habituales. Vamos a incrementar entre las cuestiones unas revisiones en altura, porque muchas veces estas revisiones se hacen a pie sobre el suelo y esto, pues bueno, no deja ver algunas señales que permiten identificar la aparición de estos riesgos.
Este capítulo, esta diapositiva, para mí es muy importante. Desde que accedí a la gestión de este servicio técnico, la verdad es que me encontré con una situación muy singular, que es que el árbol es querido fundamentalmente por los ciudadanos y ellos no son, son muy conscientes de esos valores ecosistémicos que nosotros venimos a llamar ahora, o sea, son muy conscientes de su desaparición, aprecian mucho su valor estético, desean zonas de sombra, les gusta el confort que les produce las zonas verdes, pero siempre nos encontramos con muchas cuestiones derivadas de quejas relacionadas con los árboles o con las zonas verdes. Y eso cualquier gestor municipal lo sabe porque los escritos que llegan a diario a nuestras dependencias son inmensos y tenemos que contestarlos porque así nos lo exige el derecho administrativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues queremos hacer verles que los beneficios que produce el arbolado son mucho más amplios que las distorsiones o los perjuicios que esto les genera. Porque aunque son conscientes de ello, es tan habitual las quejas, no se pueden imaginar la cantidad de veces que tenemos que hacer frente a problemas de raíces que afectan a pavimentos interiores a viviendas, sean o no causa de un determinado árbol, pero siempre el causante es el ayuntamiento. Daños derivados de ramas que molestan al pasar, de troncos de árbol por los cuales pueden trepar roedores, de hojas que se meten dentro de las ventanas, sea cierto o no lo sea. Cuestiones tan curiosas como, por ejemplo, lo que para nosotros podría ser para los vecinos es una belleza, que es una floración de jacaranda, que deja un manto admirablemente bonito de hojas de flores malvas sobre el suelo. Y pues para muchos ciudadanos es un horror, porque se patinan, porque les generan molestias en sus propias viviendas particulares. Bueno, el caso es que el plan de comunicación es algo que siempre hemos tenido muy en mente. Y de hecho, este estudio del bosque urbano, del que quiero hablar posteriormente, tiene como origen esa necesidad de poner en valor y sobre todo de una forma en la que los ciudadanos lo entienden bien. Es que a base de dinero, o sea, ¿qué beneficios económicos se desprenden de la presencia de los arbolados, del arbolado y de las zonas verdes en la ciudad? Las iniciativas que queremos poner en marcha son las que aquí expongo. Comunicar los valores del verde urbano a la población, comunicar los valores del arbolado urbano, dar a conocer el patrimonio arbóreo de Santa Cruz de Tenerife, comunicar los riesgos del arbolado urbano, para que todos seamos conscientes de ellos, difundir los criterios objetivos de gestión de este arbolado y conseguir la complicidad de los ciudadanos en esta gestión. Me gusta mucho este adjetivo de complicidad, porque creo que sin la participación de los ciudadanos, sin su voluntariado, es muy complejo obtener los resultados que esperamos. Bueno, algo interesante, el riego y el uso del agua. Al principio, cuando empezaba la ponencia, les indiqué algo que siempre es un número que hice cuando me incorporé a este servicio, y es que tenemos, como les leía al principio, casi 1.400.000 metros cuadrados de superficies de zona verde. Y como también llevamos desde este servicio la gestión del ciclo integral del agua, pues sabemos el volumen que empleamos y además lo pagamos, sabemos cuánto nos cuesta. Y la realidad es que gastamos agua de riego en un volumen de 5.000 metros cúbicos de agua al día. Me explico un poco. Esos 5.000 metros de agua al día, en un 35% son aguas regeneradas, que es una cuestión que es muy importante para la ciudad, para la isla y para atender a esta economía circular de la que estamos hablando desde el principio. ¿Y qué sucede? Que si hacemos una pequeña división entre la superficie de la que disponemos de zonas verdes más el agua que echamos sobre el suelo a lo largo de todo un año, pues nos vienen a salir los litros por metro cuadrado que empleamos. Viene a ser como la pluviometría que utilizamos para regar nuestros parques y jardines. Entonces, haciendo ese pequeño número, pues obtenemos que básicamente estamos empleando anualmente del orden de 1.400 litros por metro cuadrado. O sea, estamos aplicando una precipitación de 1.400 milímetros.
Si a eso le unimos pues, que la lluvia media anual de la isla y que además es muy asimilable a nuestra orientación sureste, estamos orientados hacia África, pues eso supone que tenemos unos aportes de agua del orden de 1.800 milímetros. Estamos hablando de que estamos en un clima tropical. Y nos preguntamos muchas veces, ¿esa es el agua que realmente necesitamos? Y entonces entramos a hablar de eficiencia en el sistema. Y hemos detectado en muchas ocasiones que no lo somos, a pesar de que el sistema cuenta con medios para hacer el riego más eficaz, riegos por goteo, riegos por aspersión muy reducidos, pero nos encontramos con una situación que queremos solventar. De todas maneras, tampoco sabemos realmente que ese es el problema grave. No sabemos si realmente estamos regando bien o estamos regando mal, porque además estamos teniendo problemas de decaimiento de algunas especies de los que también hablaré. Las inquietudes siempre nos han llevado a utilizar pues, plantas con bajos requerimientos hídricos. Y estamos hablando de que la mayoría del riego que estamos utilizando, esos volúmenes que estamos hablando de agua, se hacen con riego automatizado y en el caso más amplio se hace por riego por goteo, que creemos que es muy eficiente, con goteos autocompensantes y antidrenantes. Las circunstancias, además, las circunstancias derivadas de otras infraestructuras de las que dispone la ciudad y que también gestionamos, nos van a hacer llegar un volumen mucho más inmenso de agua regenerada en un relativamente breve plazo de tiempo, con lo cual las necesidades de agua regenerada tienen que verse compensadas. Tenemos que utilizar mucho más agua regenerada. Para utilizar agua regenerada tenemos que realizar inversiones en infraestructuras, los depósitos, redes, aducciones, etcétera, que faltan por realizar, y es un reto importantísimo para la ciudad para los próximos años, y que a mí particularmente me gusta mucho. No sé si lo he dicho, pero el porcentaje de agua regenerada en este marco de agua que es especie para riego es del 35% hoy en día. Queremos que ese porcentaje llegue por lo menos al 70% en un plazo que estimamos no mayor de 5 años. De lo que se deduce que tenemos un plan de inversiones al respecto muy, muy importante. Bueno, continuamos. Otra de las cuestiones que se incorporan a la gestión municipal son los fitosanitarios. Aquí en la página siguiente les muestro un amigo nuestro muy importante, que es el picudo, muy conocido por todos ustedes seguramente, por el levante español, que nos genera importantes cuidados. Bueno, medidas para hacer frente a estas cuestiones de plagas y enfermedades, bueno, se derivan de la legislación aplicable y siempre de forma sostenible, ambientalmente sostenible, con lo cual necesitamos y compartimos con la Universidad de La Laguna muchos criterios relativos a estas cuestiones. Hasta la fecha nos sentimos relativamente satisfechos, pero en cualquier caso es un vector importante de trabajo al cual tenemos que incorporar muchos medios y mucha inversión. Esto complementa lo que estaba hablando anteriormente. Estamos hablando de cuestiones derivadas del riego y de sostenibilidad y eficiencia en las zonas verdes, que tienen una serie de capítulos que clasificamos de esta manera. Estamos poniendo en marcha una ordenación paisajística en las zonas verdes. Esto dicho así parece un poco desnudo, pero la realidad es que una de las intenciones de este equipo de gobierno y que estamos implementando ya es la redacción de un plan de infraestructura verde. Este plan de infraestructura verde tiene por objeto hacer que la ciudad se haga de otra manera, se urbanice de forma diferente y se haga de acuerdo con las necesidades de la población de disponer de estos espacios verdes, pero no de cualquier manera.
Hasta la fecha es muy frecuente que las zonas verdes sean algo, no sé si llamarlo residual, pero sí una zona no especialmente generosa en la cual el urbanizador pone algo, pero no siempre asimilable a las necesidades reales de la población o de la ubicación o del biotopo en el cual se ubican, en el cual se encuentran. Y eso es algo que nosotros queremos resolver a través de ese plan de infraestructura verde que estamos también, como igual saben, si se acceden a la plataforma de coordinación del Estado, en fase de licitación. Ese plan quiere ser muy ambicioso y además quiere establecer una normativa, una ordenanza, que establezca criterios homogéneos a los que pueda acogerse cualquiera que quiera urbanizar, que quiera desarrollar un suelo o cualquiera que quiera transformar algo ya existente, algo consolidado. También para que nuestros propios servicios municipales o las empresas que lleven la gestión de este servicio tengan medios para poder tomar decisiones y que siempre sean las mismas y no utilizar arbitrariedades o pruebas y errores que siempre nos generan un montón de problemas. Problemas que también, si tengo oportunidad, les podré contar un poquito más adelante. Entre estas cuestiones que estamos hablando y que están relacionadas con este plan de infraestructura verde futuro y con la gestión diaria, bueno, pues nos vemos obligados a la eliminación de árboles que interfieren con fachadas o porque poseen estructuras pobres y débiles y que comprometen su seguridad, y relacionada con este plan de seguridad que he comentado anteriormente. Y elección de arbolado atendiendo a esas características climatológicas y de espacio, que no siempre se hace. En ocasiones los proyectos de urbanización se cogen a cuestiones derivadas de tipología o por la supuesta belleza de una determinada planta, pero no hacen referencia a sus necesidades ecológicas. Para limitar la demanda de agua en el suelo, es muy frecuente que utilicemos este tipo de colocaciones de malla antihierba, que pueden ser adecuadas o no, porque realmente cada vez estamos más por la labor de hacer que el espacio sea lo más naturalizado posible y que puedan convivir especies diferentes para incrementar la biodiversidad. Es muy importante, como les explicaba, la ampliación de la red de riego de aguas residuales regeneradas. Estamos en una situación muy favorable para conseguirlo. De hecho, ya existe una red de agua regenerada y que incorpora, como les decía, el 35% de los recursos que se emplean. Y además de ser sostenible ambientalmente, produce una enorme economía a las arcas municipales, porque el precio por metro cúbico de agua regenerada, la empresa pública que lleva la gestión nos cobra 26 céntimos metro cúbico, y por las aguas blancas o potables que se utilizan para riegos nos cobran 1,6 euros metro cúbico. Como comprenderán, no hay duda de que la capacidad es importante. De hecho, ese ratio de diferencia de precios es lo que nos va a permitir la inversión necesaria en un plazo determinado para poder llevar a cabo ese incremento de redes de agua regenerada. Otra pregunta que podrían hacerme y que seguramente formará parte de las cuestiones que puedan derivarse de todo esto es qué efecto tiene el agua regenerada sobre nuestras plantaciones o sobre nuestros árboles y nuestras zonas verdes. La realidad es que hemos contratado estudios al respecto y hemos observado mucho el efecto que tiene sobre nuestros jardines. Y siempre hemos llegado a la misma conclusión. Es muy bueno el efecto del agua regenerada sobre las especies que tenemos en nuestras zonas verdes, salvo algunas excepciones. Y de ahí que ese plan de infraestructura verde tendrá que determinar, dada la necesidad de utilizar este tipo de agua, qué especies son las más adecuadas para estas implantaciones. Por supuesto, tenemos que hablar de la vegetación autóctona, no podemos hacer otra cosa. Si bien hablamos de jardines, con lo cual a mí siempre me gusta hacer la referencia a que el jardín urbano, el árbol urbano, es un elemento natural que conforma un espacio muy antropizado, pero que debemos devolverle siempre hacia su estado anterior. Y por último, la reducción de superficie de céspedes. Esto creemos que es algo fundamental para nuestra gestión diaria. Y básicamente por la demanda hídrica que esto requiere.
Una cuestión que no suele ser habitual en las ciudades, al menos de nuestro entorno y sobre todo en nuestras dimensiones, es disponer de un vivero municipal. El vivero municipal para nosotros es una de las joyas de la corona de nuestra zona, de nuestros espacios verdes. En este vivero producimos planta, aclimatamos planta, guardamos planta que hemos tenido que retirar de las vías públicas y hacemos una gestión que permite sostener en el tiempo nuestra vegetación. Muchas de esas especies no son habituales en los viveros, muchas de las especies de las que tiene la ciudad no están comercializadas. En esta foto aprovecho para mostrarles un poco tapada por la cartelería una hermosísima ceiba y no es habitual que existan en los viveros, insisto. Y aparte que la aclimatación es muy importante. En el caso que se compren plantas exteriormente, pues es complicada su transporte. Y entonces el vivero es una herramienta que nos permite generar nuestra propia planta, nuestros propios esquejes, nuestras propias semillas y tener siempre disposición de incorporarlas a nuestras zonas verdes. Esta planta es la que se incorpora al servicio y esta planta es la que la propia empresa incorpora a la ciudad. No en todos los casos, porque también hay lo que llamamos la flor de temporada, que es la que embellece muchas parcelas de la ciudad, sobre todo en la zona de máxima demanda turística. Y esa no forma parte del vivero, pero sí estamos asociados o tenemos contratos de larga duración con viveristas de la zona que nos suministran la planta en los momentos adecuados y en los soportes y con la capacidad que necesitamos. Explicamos en esta diapositiva que el vivero municipal tiene más de 50 años de vida y es en principio el fin de las especies vegetales que pueblan nuestros jardines. Es el recinto, está muy bien escrito esto, en el que lo que nace de la tierra vuelve a la tierra. En él se ubica además la planta de compostaje municipal. Las labores en el vivero son múltiples y variadas y debido a la climatología del municipio son constantes durante todo el año, aunque durante los meses de más calor se intensifican las operaciones de riego y la plantación de esquejes y estaquillas para la reproducción de vivaces y arbustos. Aquí hay una serie de cifras que también nos indican la importancia que tiene esta instalación para nosotros. En el año 2017, de las plantas producidas en el vivero, se llevaron a nuestras zonas verdes de la ciudad un total de 23.411 unidades, de las cuales 243 eran árboles, 497 son palmeras y arbustos y vivaces. En cualquier caso, estas cifras se conservan casi de forma constante a lo largo de los años, porque no dejamos de sustituir, de cambiar, de incorporar zonas verdes y de mejorar nuestro espacio verde, como decía. Estas son imágenes del vivero, de los sistemas de plantación, de este proyecto piloto con fertilización con un contenedor aireado, que nos ha dado muy buenos resultados. Además se ven muchísimos tipos de especies. Bueno, no sé si estoy viendo una casuarina, me parece. Aquí se ven palmeras. Bueno, son las especies, los árboles que habitualmente utilizamos para la regeneración de nuestras zonas verdes, tanto en plantaciones alineadas como en parques, jardines, parterres y otras zonas. Hacemos también una mención a esta planta de compostaje porque ciertamente en nuestra isla creo que somos tristemente, ¿no? Es la única planta que existe en la isla de Tenerife, sobre todo de carácter municipal, y todo el material mucha parte del material que procede de las podas y de los trabajos de retirada de herbáceas o de cambio, pues acaba en el vivero, en la planta de compostaje, y lo transformamos en este compost o en mulch en ocasiones para utilización de nuestros propios servicios. Y la realidad es que estamos prácticamente reduciendo al máximo las necesidades de este tipo de material porque la planta produce todo lo que anualmente necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Aquí les explicamos que tiene una superficie de 560 metros cuadrados y la elaboración del compost se hace a través del método de pilas. En este año 2017, del cual hemos hecho referencia porque fue un año bastante singular en cuanto a capacidad de producción y que los años siguientes, sobre todo el 2020,
bueno, pues no tenemos datos efectivos, con lo cual hemos preferido mantener esas cifras. Obtenemos unos materiales con un 40% de materia orgánica y una relación carbono-nitrógeno de 12. Entramos en la actividad divulgativa, que creemos que es también muy importante. Lo decía al principio, de la comunicación con los ciudadanos y con la formación. Encontramos la manera más útil de conseguir defender nuestro patrimonio verde. Aquí muestro algunas cuestiones, algunas publicaciones que hemos llevado a cabo al respecto. Y en la página siguiente muestro la última, que estábamos en fase de elaboración. Hemos llevado a cabo, hemos realizado un documento que es de árboles singulares y vamos a proceder a su señalización en toda la ciudad y a una aplicación informática a través de un código BIDI en que los usuarios puedan leer a través de una ficha redactada al efecto que ya existen las características de la vegetación, su origen, sus propiedades, sus beneficios ecosistémicos, esas cuestiones. Abajo les pongo también una dirección donde está accesible el libro en formato electrónico para que puedan consultarlo. Por dar un poco de aire a la ponencia y siempre tratar de temas que me gustan, temas históricos, cuando hablamos de beneficios ecosistémicos, yo realmente es una palabra con la que me he encontrado hace relativamente poco. Y parece que somos los únicos que hemos pensado que estos deben existir. Yo creo que la gente siempre ha sido consciente de ellos, los ciudadanos, la gente mayor. La gente mayor también tenía mucha conciencia de los beneficios ecosistémicos de los árboles, como también tenía mucha conciencia de la separación de los residuos. Yo recuerdo una ponencia interesantísima sobre la materia orgánica en la que nos decía el ponente, pues la verdad es que la materia orgánica lo que queremos hacer ahora no era más que lo que hacían nuestros abuelos, que no desaprovechaban nada, pues viene a ser un poco lo mismo. Y vengo a colación algo aquí que me gusta mucho. Yo siempre cuando hago una ponencia, no sé por qué, me sale hablar de Joaquín Costa, que es este regeneracionista del final del siglo XIX y principios del siglo XX, que ya decía algo muy, muy bonito, que decía algo así como: los árboles son obreros incansables y gratuitos cuyo salario paga el cielo. Pues esto es lo que queremos transmitir a los ciudadanos, que tenemos algo, unos elementos, unos seres vivos que colaboran con nosotros en mejorar nuestra salud. Y el ayuntamiento, la corporación es muy consciente de los beneficios para la salud pública de nuestras zonas verdes. Ahora les describimos algunos espacios verdes de la ciudad que son muy, muy interesantes. Entre ellos, particularmente uno. Bueno, el Parque de la Granja es un parque en el cual recientemente hemos llevado a cabo obras de remodelación. Es de los pocos parques de la ciudad donde hay mucho manto verde, mucha zona de céspedes. Es un árbol con una variedad muy importante de árboles y arbustos, y además es un árbol muy utilizado por nuestros deportistas, con lo cual, bueno, pues es un árbol muy demandado por la ciudadanía y en el que prestamos muchísimos cuidados. En estas imágenes vemos detalles de algunos de los árboles. Ahí vemos un drago. Creo que demasiado cerca de esa palmera, pero bueno, esas son cuestiones que a veces se nos complican en el día a día de la gestión municipal. Si tengo oportunidad les hablaré de un fantástico baobab que tenemos en Santa Cruz, una Adansonia digitata, que está ubicado en un lugar que por esas cosas del destino el árbol ha encontrado su biotopo o su ecotopo y está feliz y contento, con lo cual vamos a tener que hacer dos cosas: o mantener el árbol ahí o demoler algunas viviendas, porque es que no cabe, ¿no? No sé. El que decidió colocar el baobab allí, pues quizás no tuvo la conciencia de lo que podía ser este enorme árbol en forma de botella, su tronco, que también tiene el nombre de árbol de pan del mono, creo recordar. Y esto nos está generando ahora mismo una complicación añadida. Una joya de toda nuestra colección es el palmetto. El palmetto es una joya botánica. El palmetto es un jardín construido sobre un vertedero, que es algo que merece verse. Yo no me canso de verlo. El ayuntamiento tiene serios problemas para su gestión porque está en un suelo que no es municipal al completo, es un suelo que depende de varias administraciones distintas. Una es la autoridad portuaria, otras costas, otro. Y aparte de ser un balcón privilegiado al mar,
tiene una colección de palmeras completamente insólita y generada a través de los años por una persona extraordinariamente interesante, es Carlo Morici, un biólogo italiano que ha hecho este parque como propio y lo está consiguiendo semillas, está consiguiendo contactos internacionales y estamos logrando un parque botánico, no sé cómo definirlo, realmente es muy interesante, es muy interesante. También luego quiero hacer la referencia a un evento en el que estamos ahora mismo comprometidos con él. Aquí muestra también unos detalles de jardines verticales que hemos incorporado a la fisonomía de la ciudad por dar calidad al entorno. Y bueno, pues están ahí, nos generan mucho coste de mantenimiento, pero son de una belleza indudable y además son unos biombos admirables para zonas que no tan deseables de ver. Y le dan una calidez y una ordenación colorista a la ciudad que nos encanta. Y ahí siguen. Por supuesto, con un importante coste de mantenimiento, como les decía. Las Ramblas también es un eje verde de la ciudad. Es el eje que comunica, que transmite y que equilibra los medios, o sea, las zonas verdes de todo el entorno de Santa Cruz de Tenerife. En estas ramblas, además, hay cierta variedad arbórea, aunque las especies más habituales son nuestros flamboyanes, bueno, por supuesto, nuestros ficus, y también incorporamos mucha flor de temporada que embellece los parterres. Si tengo oportunidad también, les podré hablar de algunas necesidades que están surgiendo, unos retos que han venido a surgir precisamente en los ficus, de los cuales estamos teniendo unos severos problemas de decaimiento. Hablaremos, es posible, un poquito más adelante. Y luego, pues, el Parque García Sanabria. El Parque García Sanabria es un otro jardín botánico abierto al uso público. Bueno, pues merece la pena venir a Santa Cruz solo por estos espacios verdes. Otras ciudades tienen valores de otro tipo, quizás arquitectónicos, por su historia, por su ubicación, no sé explicarlo demasiado bien. Santa Cruz tiene en su vegetación un valor intrínseco, un valor en sí mismo, y estamos muy empeñados en que sea, pues, el escaparate de la ciudad y que sea causa de que nos vengan a ver. Aquí hacemos referencia a una cosa muy interesante, que es que dentro de este patrimonio verde se ha incorporado, pues, una colección de esculturas muy importante. Una colección de esculturas que mejoran, engrandecen, embellecen y le dan sentido a todos estos lugares. Hay autores de la talla de Subirats, de Henry Moore, de Joan Miró, de Martín Chirino, y embellecen y nos dan la calidad cultural que además tiene ya los árboles por sí mismos. Bueno, ahora me he pasado, perdónenme, se me ha ido la presentación, no sé hacia dónde. A ver qué estoy haciendo, disculpen. Parece que he duplicado las diapositivas, que es más curioso. No, como estoy solo y no me escucha nadie, pues no sé si alguien Te se ha dado escuchamos cuenta. perfectamente, Se ha dado estamos cuenta viendo, de mi parece ser problema, que se ha quedado como de en mi blanco, problema. ¿no? He dado alguna tecla mientras aquí me emocionaba hablando. Y Mientras no la hayas borrado entera, no sé si la he borrado o presentación. creo que la he adelantado, me parece. Ya vuelve, ya He vuelve. incorporado diapositivas. Igual has duplicado, efectivamente, no sé. Yo confío en que no haya dormido todo el mundo ahora mismo, porque la sensación desde aquí es que está todo el mundo dormido. Pues no, para nada. Más el chat está muy activo, estamos todos tomando nota y está todo muy interesante, Javier. Pues gracias. Este feedback lo necesitaba Bueno, ya. al menos yo no estoy dormido. Lo necesitaba, este feedback lo necesitaba, me encontraba un poco solo. Digo, joder, hay alguien aquí detrás. Estamos ahí. Bueno, vamos a finalizar con unas cuestiones de las señas de identidad de Santa Cruz, la biodiversidad, los jardines, su optimización, la reutilización, producción de uso. Y este pequeño árbol, creo que viene a resumir estas cuestiones. Perdona, Javier, no te quiero molestar. ¿La puedes poner en formato pantalla completa? Perdón, claro, es que como Gracias. me fui antes... Ah, sí, ahí está. Bueno, ahora el problema empieza de nuevo porque me he cambiado algo. Ahí, a duplicar. Duplicar presentación y tengo que avanzar hasta donde estábamos, ¿no?
Bueno, elementos que nos caracterizan. Gran biodiversidad en los jardines, con aproximadamente 650 especies vegetales diferentes. Nuestro clima nos permite tener jardines en flor todo el año. Es algo que nos da mucho valor como espacio verde. Reutilización de los residuos de la poda. Estamos haciendo uso de todo aquello que permite que el tratamiento habitual de la vegetación nos permite reutilizar. Tenemos producción propia de árboles, palmeras, arbustivas, duraces y todas aquellas que están dentro de las necesidades municipales. Es verdad que también se incorporan otras especies, pero es la menor partida. Y es algo de lo que estamos especialmente satisfechos. Producción propia de compost vegetal. El agua regenerada, que queremos incrementar. Explicaba que ahora mismo es el 35% del total de necesidades de la ciudad. Bueno, parterres con acolchados diversos, grava, picón, cortezas y malla antihierbas. El picón ahora se está poniendo tristemente de moda por el volcán de La Palma, pero el picón es ceniza volcánica, es material de lava que nos permite utilizar sus beneficios en cuanto a su capacidad higroscópica y es muy beneficioso para nuestros jardines. Las esculturas en nuestras zonas verdes. La gestión muy sostenible del abonado y de los fitosanitarios. Estamos muy comprometidos con estas cuestiones. Y finalmente, pues repitiendo lo que ya habíamos dicho en los apartados, pues reutilización de residuos vegetales en la producción propia de compost. Y nuestra propia planta, por supuesto. Esta diapositiva viene a querernos, o sea, viene a expresar otra cuestión que ya decía al principio. Una de las cuestiones que nos han sobrevenido en la gestión municipal es que el árbol urbano o las zonas verdes tienen una relación de amor-odio con los ciudadanos. Quizás exagero con lo de odio, pero ya explicaba al principio que tenemos una gran demanda de requerimientos y de incidencias derivadas de las zonas verdes. Este trabajo quería y quiere ser el principio o el inicio, una primera pata para que la ciudadanía sea consciente o darle a entender los beneficios que le producen sus zonas verdes. No quiero extenderme más en esto, pero sobre todo además tiene un contenido económico que es muy fácil de entender por los ciudadanos. Una primera explicación, porque quizás luego si tenemos tiempo, que creo que sí, José Luis, creo que tenemos tiempo, estoy sin reloj aquí también. Vas fenomenal, vas bastante bien, porque son las 5 menos 5, o sea que yo creo que tienes tiempo. Voy bastante bien. Entonces, una primera aproximación de resultados, que quizás luego veremos de forma más intensa, es que la capacidad de contaminación al año nos produce estos beneficios y el almacenamiento de carbono, estos otros, el secuestro de carbono, otros también muy importantes, la escorrentía evitada también. Esto al final es cuantificable económicamente y eso es lo que nos permite la metodología empleada para este trabajo. Y cuando comparamos los beneficios con el valor estructural, que el valor estructural viene a ser el valor de nuestro bosque urbano o lo que costaría a la ciudad reponerlo, que es una hipótesis realmente dramática, estamos obteniendo que por un capital del que disponemos ya, que es nuestro bosque urbano, estamos obteniendo unos beneficios casi del 10%. Hoy en día nadie nos da un beneficio similar en ninguna entidad bancaria. De hecho, no solo nos lo dan, sino que nos cobran dinero por ahorrar, que es algo bastante triste y penoso, pero es así. El capital natural de nuestra ciudad, que yo espero poder explicar la diferencia entre casco urbano y parque rural de Anaga, nos da unos beneficios económicos importantísimos, pero que más son beneficios que van directamente a la salud de los ciudadanos, porque reducen la contaminación, porque producen oxígeno, porque nos mejoran la calidad de vida, en cuanto a rebajan la temperatura de los edificios, etc. Este trabajo fue objeto de un premio, del cual nos sentimos muy orgullosos, el premio Juan Julio de la Asociación para Trabajos Técnicos de la Asociación Española de Parques y Jardines, de este pasado mes de mayo de 2021. Y también por ser, y
ahora voy a incorporar algunas cuestiones que les decía al principio. Les decía, estas son ideas que se me han ido ocurriendo a lo largo de estas pasadas semanas porque nos han pasado. En el Palmetún de Santa Cruz, que es una de nuestros jardines emblema de la ciudad, porque además es la recuperación de un antiguo vertedero, se ha producido un hecho insólito, que es la floración de esta palmera, la palmera Corypha umbriculífera, que como otras palmeras de su género son esas palmeras que llamamos suicidas, como las musas, que son las plataneras, son palmeras que florecen y después mueren. Pues la floración de esta palmera es extraordinaria. Tiene una pirámide de flores de esta altura, de 5 o 6 metros, y estamos a la espera de que florezca. Esta es la foto de la pasada semana, este viernes, estamos en fase de que florezca y confío en poderles mandar la foto de esta floración. Es un hecho muy insólito. Nuestro conservador del Palmetún nos ha hablado con maravillas sobre esto y les podría leer lo que nos ha enviado, pero bueno, también no quiero ser demasiado prolijo al respecto. Aquí les presento un artículo de prensa en el cual ya empieza a indicar algo que nos está pasando. Tenemos un grave problema y digo grave porque así lo entendemos y así lo está haciendo ya. Porque ha requerido la tala, la retirada de 10, hasta la fecha, de 11 ejemplares de laurel. El laurel de Indias para la ciudad es un emblema, es el árbol, no es el que más existe, no es el que más número de individuos tiene, pero es el árbol que cobija, que da sombra, que genera biodiversidad y que nos hace una ciudad habitable. Yo no me quiero imaginar la ciudad de Santa Cruz con la insolación habitual durante los meses del año que salvo ahora en invierno es más soportable. El laurel es el que da calidad de vida a la ciudad y ahí ven ese enorme cuerpo de fructificación en el tronco que ya indica cosas. Esto ha dado lugar a trabajos, a estudios, a contratos en los cuales hemos intentado encontrar las causas de este decaimiento. Aquí ven un ejemplar que ya ha sido retirado. Vean la situación, es un árbol completamente muerto y estamos en la fase de estudiar cuáles son las causas. De hecho, si de esta ponencia conseguimos además incorporar conocimiento, pues incorporar nosotros conocimiento. No todo que nosotros les demos el nuestro, tampoco es tanto. Si incorporamos conocimiento al respecto, nos encantaría. Asumimos cualquier cuestión, cualquier consulta, cualquier comentación al respecto. De entrada parece que es un tema de estrés hídrico el que está generando esta situación. Este estrés hídrico ha sido causa de que un patógeno, de que un hongo habitual, un hongo oportunista, se ha transformado en un patógeno muy agresivo. Y esto está siendo la causa del decaimiento de muchos árboles y además la extensión de esa enfermedad, que es aún más triste. Y sin que hayamos sido capaces de controlarla por ahora, aunque se han puesto en marcha algunas experiencias al respecto. Aquí hay algunos detalles del hongo, es la Lasiodiplodia quebromai. Y bueno, pues es un hongo que curiosamente ya tuvo presencia en nuestros laureles hace más de 50 años. Ya se estudió, se identificó y por alguna extraña razón que no sabemos muy bien, salvo quizás ese estrés hídrico, que estamos intentando revertir con unas medidas que nos han propuesto los consultores a los cuales hemos hecho trabajar al respecto, que son incorporar agua al medio subterráneo, por supuesto, a través de zanjas filtrantes, porque es muy posible que la mejor gestión de las aguas de la ciudad, sobre todo el saneamiento y el abastecimiento, pues la reducción de las fugas, la eficiencia en los sistemas, hayan generado que los laureles ya no disponen del agua que antes disponían en el suelo. Y nos hemos encontrado con una situación que ya ven que va avanzando. En esta alineación, que es la Rambla de Santa Cruz, en su parte más baja, pues ya hay árboles prácticamente muertos y va ascendiendo de forma completamente imparable. Curiosamente, además, antes hablábamos de las esculturas, estos laureles eran soporte de una escultura de Jaume Plensa, que es muy, muy valiosa y que está para la ciudad y que es muy visitada. Y curiosamente, consiste en paneles con nombres de artistas, con nombres de escultores, de pintores, de arquitectos, y nos estamos viendo en la necesidad de retirarlos y cambiarlos de ubicación.
Y bueno, finalizo esta parte de la presentación con pequeña cita que me gusta mucho, porque es algo que me gusta practicar. Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín, ya no os faltará de nada. O sea que los servicios ecosistémicos son lo que nos da calidad de vida, nos da salud y nos dan cultura también. Muy bien, pues ahora, si soy capaz y el sistema me lo permite, voy a intentar compartir con ustedes el estudio del bosque urbano, del cual nos encontramos, que ha sido desarrollado por la corporación para entender, para trasladar y transmitir a los ciudadanos cuál es nuestros beneficios ecosistémicos. O como bien diría Joaquín Costa, pues para explicar que esos obreros incansables que tenemos en la ciudad nos están siempre transmitiendo salud. Javier, tienes que dejar de compartir. Dejo de compartir, Sí, por favor. salgo de aquí. Ahora, ahora entro en mi aplicación, ¿no? Sí, ahora luego a la pestañita verde de nuevo y localizas la otra presentación, si la tienes abierta. Creo que sí, creo que es esta. Creo que es esta. Sí, está aquí, está aquí. Está aquí ya. Y entonces una vez que la tenga abierta, vuelvo con ustedes y doy compartir pantalla y cargo la presentación. Comparto. Bueno. ¿Y ya estamos compartiendo la pantalla? Sí, falta modo Perfecto. presentación, modo pantalla completa. Modo presentación. Bueno. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya está, ya estamos. Ahora voy a hacer esto de antes de compartir, duplicar presentación. Bien. Bueno, pues comenzamos con una reseña relativa a un documento que nos ha permitido dar a conocer a los ciudadanos los valores ecosistémicos de nuestras zonas verdes y de nuestro arbolado, con el objeto de trasladar la necesidad de su conservación, de su mejora y sobre todo hacer ver que esos beneficios son fácilmente cuantificables para los ciudadanos, casi en concepto de salud. Voy a quitar esto que tampoco no sé por qué está aquí, a ver si lo vuelvo a quitar. Bien. Les leo textualmente porque me parece importante incluso la financiación. Este estudio es el resultado de una iniciativa que surge al amparo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de UCE, es una financiación europea, promovida por esta corporación local y financiada en el marco de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Su objetivo final es conseguir otra forma de planificar la ciudad en la que resulten fundamentales las soluciones urbanizadoras basadas en la naturaleza. Es el primer paso divulgativo para materializar en un futuro que queremos próximo el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Santa Cruz de Tenerife, que a su vez será origen de inversiones concretas para aumentar los beneficios de servicios ecosistémicos que nuestra infraestructura verde proporciona a los ciudadanos de Santa Cruz. Como pueden ver, el bosque urbano era la primera pata para hacer conocer a los ciudadanos la necesidad de generar ese plan de infraestructura verde. Los procesos participativos son fundamentales para cualquier iniciativa que se tome en la ciudad y queríamos que esto formara parte de esa primera escalón para dar a conocer esto. La presentación incluye imágenes de nuestra enorme diversidad florística y faunística, esa enorme diversidad que nos permite nuestras zonas verdes, amparadas en nuestra ubicación geográfica, en nuestro clima y regadas con nuestras aguas regeneradas en una buena parte de su superficie. Explicamos que es un bosque urbano. Ayer escuchábamos en las ponencias que veíamos sobre Madrid, del bosque metropolitano. El bosque urbano, me explicaba algún compañero que siempre cito, que realmente es un bosque que existía y el que le ha nacido una ciudad. Entonces nosotros queremos intentar que ese bosque permanezca y que la ciudad no sea
no sea el centro no sea el centro del espacio, sino que la naturaleza, la vegetación lo vuelva a invadir como fue en el pasado. Es evidente que esto es una ficción, porque ni siquiera la vegetación que existía en estas latitudes, en esta concreta orientación, con esta pluviometría, permitía la densidad y la calidad y la frondosidad de la vegetación de la que ahora mismo disponemos. De hecho, ahí vemos unos troncos impresionantes de distintos tipos de palmeras, un laurel también a la vista. Esto es el Parque García Sanabria, que como pueden ver es un jardín botánico abierto al uso público general. Esta es también una referencia a la biodiversidad. Son fotos sacadas en nuestra propia ciudad. Y bueno, todo esto es lo que conforma ese bosque urbano. Aprovecho también a hablar de las láminas de agua. Santa Cruz dispone de algunas de ellas, tanto en el García Sanabria como en otras ubicaciones, también en el Palmetto. El Palmetto es una infraestructura además muy curiosa, porque hemos logrado conseguir que su riego sea en el 100% de agua regenerada. Tengamos en cuenta que son especies vegetales muy sensibles, sin embargo, el agua regenerada funciona muy bien en ellas, pero como tienen muchos espacios lacustres, un río, unas lagunas, pues entonces todo el resto del agua es agua potable, son aguas blancas, y tenemos sistemas de recirculación y de regeneración de estas aguas. Más detalles de esta biodiversidad. Por supuesto, no podemos dejar de lado el mar, que lo tenemos muy cerca. Aquí vemos algunas especies acuáticas, el entorno del Palmetto también. Perdón, no quería pasarme largo esta foto. Bueno, aquí tenemos algo de lo que ya habíamos hablado antes. Es nuestro querido baobab. Este baobab está en la calle del Pilar de Santa Cruz de Tenerife. Es un árbol que está tomando unas dimensiones impresionantes. Es un árbol insólito, es un árbol del África continental, que nos están causando, bueno, aparte de la admiración por su desarrollo, pues nos está generando reclamaciones patrimoniales. Ustedes se podrán reír, pero hemos tenido quejas de que el fruto del baobab, que es el pan del mono, del que les hablaba al principio, se cae en la cabeza de algún niño y hemos tenido algún severo problema. De hecho, tenemos que hacer una recolección todos los años para evitar este tipo de cuestiones. Pero el problema no es tanto el árbol, no es ese que es el menor de los problemas, sino las dimensiones de este árbol. Por eso los gestores municipales, los planificadores, tienen que tener en cuenta qué ubicar en cada sitio. Realmente este árbol está destinado a ser trasplantado, a no tardar demasiado, porque si no, no seremos capaces económicamente de soportar la operación. Bueno, este es el bosque urbano hizo un inventario del bosque urbano. Aquí hay unos detalles en cuanto a árboles públicos, de árboles en zonas verdes, de biodiversidad, de hábitat marino, de edificios y de árboles en el entorno forestal. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife no vive al margen del entorno forestal, de hecho es linda y tiene un corredor muy importante hacia la Reserva Natural de Anaga. Anaga es una de las reservas más importantes de la isla, es un lugar donde se ubica una laurisilva riquísima, que está mejorando con los años, que se está regenerando, que está sirviendo de incorporación de una enorme biodiversidad, que está sirviendo para la fijación del carbono, que está dotando de espacios para el uso público, para salud al final para la ciudadanía. Y el estudio del bosque urbano, por supuesto, incorpora esta área como parte de estos recursos para la ciudad. Aquí hay una serie de datos muy importantes, porque yo quería también hablar de las especies con las que cuenta Santa Cruz y en su porcentaje. Mantenimiento municipal, de hecho, esta diferenciación se hace porque también el estudio del bosque urbano incorpora la vegetación que no es de mantenimiento municipal. Están recintos privados que están en un entorno fuera del suelo municipal. Y entonces estamos hablando de nuestra palmera, el Phoenix canariensis, con una enorme cantidad de individuos. Nuestro querido flamboyán, con una floración extraordinariamente bonita, rojo llamativo. Los rachichiton, que son muy utilizados en alineaciones.
Por supuesto el ficus, nuestro ficus de Indias, que es el emblema de la ciudad, y aunque está teniendo problemas de conservación y mantenimiento, bueno, pues estamos intentando revertir esa situación. Otras especies como el pino de oro, como el falso pimentero, la jacaranda, el drago y otros. Importante dato es la clase diamétrica. Estamos hablando de árboles de clases diamétricas pequeñas en general, y eso tiene relación después con la fijación del carbono, que como hablaremos, y cómo detecta esta aplicación o esta iniciativa que hemos puesto en marcha. Estos son datos como para sacar pecho de la ciudad. Lo pongo en rojo porque bueno, permite establecer criterios comparativos con respecto a lo que dicen organismos internacionales. El Ayuntamiento de Santa Cruz gestiona y conserva una superficie de 22,2 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, superando en mucho lo que dice la OMS, que establece como valor aceptable en las ciudades una relación de 15 metros cuadrados por habitante. Esto, por supuesto, hace que Santa Cruz sea una ciudad muy deseable para vivir. Y del mismo modo, bueno, pues hacemos referencia a la laurisilva del Parque Natural de Anaga. Aquí ven una imagen extraordinariamente bonita de bosque casi de hadas en el Parque Rural. Ahí ven un paseante solitario. Es un lugar que tiene una enorme demanda de uso público y es uno de los beneficios más atractivos que nos da la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y por supuesto forma parte de las valoraciones que hace esta herramienta. De la misma manera, pues el ratio de habitantes de árboles por habitante es muy beneficioso para Santa Cruz, teniendo en cuenta que la OMS dice que debería ser 1 por cada 3 habitantes. En Santa Cruz tenemos un árbol para cada 0,5 habitantes. Y si queremos ser más estrictos, excluir de todo este ámbito el Parque Rural de Anaga, pues aún así tendríamos un árbol por cada 1,9 habitantes, de modo que seguiríamos estando muy por encima de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Aquí tenemos, bueno, pues el número de árboles. Insisto en que tenemos 3 conceptos distintos. Es el arbolado público, vamos a llamarlo así, ¿por qué no? El arbolado privado o de suelos también pueden ser de organismos públicos, pero que no forman parte del mantenimiento municipal, sino que forman parte de sus propios sistemas de gestión. Y la zona forestal. La zona forestal que les hablábamos del Parque Rural de Anaga. Y bueno, en cuanto a especies, pues aquí estamos haciendo una interpretación de acuerdo a este inventario que ha hecho la herramienta que ha desarrollado este bosque urbano de Santa Cruz, en el cual la especie más abundante es la palmera canaria, seguido muy de cerca por el flamboyán, y luego otras especies distintas, de las cuales, por supuesto, la presencia de Ficus macrocarpa es muy importante. Las clases diamétricas era algo que también tiene muy en cuenta la herramienta, precisamente por algo que vamos a ver a posteriori, que es la fijación del carbono. A mayores clases diamétricas, mejor capacidad de fijar el carbono. Eso es un hecho y circunstancialmente luego veremos cómo algo que aparentemente es contradictorio pues tiene sentido. Aquí también hacemos una representación en porcentaje de las especies más presentes, que viene a ser un reflejo de lo que ya está expuesto anteriormente. Insistimos en que las especies más abundantes son la palmera canaria, el Ficus macrocarpa y el flamboyán, que son especies muy adaptadas, muy aclimatadas a nuestro entorno municipal. Esto es una pequeña diapositiva para sacar pecho. Disculpen, es que me estaban despidiendo. Para sacar pecho de nuestra biodiversidad y de nuestras especies. O sea, como la herramienta del bosque urbano tiene la gran ventaja de esta aplicación con la misma metodología para muchísimas ciudades. Entonces, bueno, pues nos hemos permitido el lujo de compararnos con otras ciudades y no estamos tan mal, la verdad. No estamos tan mal. Aquí estamos que Madrid nos gana por poco,
Pero ciudades como Nueva York o Londres o Toronto o Barcelona o Washington, pues realmente tienen menos diversidad que nosotros, es bien curioso. También debe tener mucho que ver con el clima. Nosotros tenemos esta situación tropical, subtropical, generada por nuestro riego, que al final nos permite tener muchísimas especies que otras ciudades pues, bueno, no tienen por sus circunstancias particulares. Aquí volvemos a referir las cuestiones relativas al arbolado forestal de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y hacemos bueno, pues, una representación dentro de este inventario de la presencia de estas especies dentro de este suelo, que insisto en su valor ecosistémico para los ciudadanos de Santa Cruz. Y bueno, una vez que hemos hecho el inventario de nuestros recursos vegetales, pues bueno, ¿qué beneficios nos están produciendo esos obreros incansables que son nuestros árboles? Remedando a Joaquín Costa, bueno, pues son sobradamente conocidos. Atenuación del agua de tormenta, interceptan el agua de lluvia, reducen el volumen de agua de escorrentía y distribuyen en el tiempo sus efectos. Ese efecto laminador de los bosques, que también podemos leer en muchísimas publicaciones. La particularidad orografía de las islas y de Santa Cruz de Tenerife en particular, y que hemos tenido tristes consecuencias en una ocasión, es que generan no inundaciones, sino enormes riadas. Las pendientes son muy altas, la velocidad del agua es altísima y la capacidad de arrastre de estos flujos, no sé cómo llamarlos, con una fase sólida altísima, pues arrastran y destrozan todo a su paso. La vegetación contribuye a frenarla en alguna medida, pero sobre todo contribuye a generar un suelo más estable ante estas circunstancias, con lo cual su pérdida supondría el arrastre de todo lo que tenemos en superficie. Sombra y refrigeración proporcionan sombra. Esto es un dato que comprobamos a diario, que yo vivo en persona y que todos los ciudadanos son conscientes de ellos. No vas a ver a nadie al solajero, como se dice aquí, o sea, estamos siempre bajo un árbol, con lo cual es algo que nos produce un beneficio inmediato. Hábitos sociales, proporcionan beneficios sociales como punto de encuentro, como recreo, de juego. El senderismo es toda institución en Santa Cruz de Tenerife. La Reserva de Naga está dedicada en gran medida a actividades de ese tipo y podemos encontrarnos con grupos de amigos que casi todos los fines de semana salimos a pasear en ese espacio. Mejora de la calidad del aire, estética, por supuesto. La mejora de la calidad del aire no insisto mucho porque yo creo que todos somos muy conscientes. La estética, por supuesto. Antes les hacía referencia a que en Santa Cruz no tenemos quizás un urbanismo o una arquitectura demasiado llamativa porque es una ciudad que tiene una historia relativamente breve y curiosamente el arbolado contribuye a mejorar su aspecto. No quiero con esto, no sé si habrá un Santa Crucero por aquí, aparte de mí mismo, pero ciertamente Santa Cruz tiene calles que si no fuera por sus árboles serían terroríficamente feas. Por supuesto, biodiversidad y hábitat para especies, insectos de todo tipo, mamíferos, aves, otras especies vegetales, los musgos y los líquenes. Ahorro de energía, por supuesto. Ciertamente no es el caso de la calefacción, pero sí del aire acondicionado. Alimento y refugio para la biodiversidad, almacenamiento de carbono, valor de la propiedad. Es evidente que zonas verdes próximas, o sea, construcciones próximas a zonas verdes tienen mucho más valor. De hecho, por eso tenemos que incorporar principios de equidad en toda esta cuestión de la distribución de las zonas verdes en la ciudad, que queremos incorporar también este plan de infraestructura verde. Pantalla de paisaje y asistencia médica. La asistencia médica, también hablaremos de ella, pero muy brevemente, porque es que esta herramienta de la ITRI, que es la que ha permitido generar este documento, nos da un valor económico de los beneficios que le producen a la sociedad, a la ciudad de Santa Cruz y a sus habitantes, por el no uso de las necesidades o infraestructuras médicas derivadas de enfermedades producidas por la falta de árboles. ¿Cómo vamos, José Luis? No sé si estoy aburriendo al personal. Vamos perfectamente. Son y 21, o sea que bueno, yo creo que vas bien todavía. Seguimos hablando de alguna serie de conceptos que seguramente todos ustedes conocen, de infraestructura verde por haberlo leído en la bibliografía habitual. Pero a mí me gusta hacer referencia a dos cosas que ya hemos dicho en algún momento, que sea otra forma de planificar la ciudad.
Ayer hablábamos, se hablaba en una de las ponencias de Madrid, no recuerdo cuál de ellas, entre la infraestructura gris y la infraestructura verde. Realmente, no sé si debemos dejar de pensar en esos términos. Yo creo que la ciudad es algo mucho más complejo que esas dos solo infraestructuras, y lo verde, desde luego, tiene que dejar de ser algo complementario, residual o particular. Y tiene que estar extendido, tiene que estar bien distribuido en la ciudad, tiene que ser accesible, tiene que haber un corredor entre todos los elementos que lo conforman, tiene que haber continuidad longitudinal y transversal, y tiene que estar repartida en todos los ámbitos de la ciudad, para que sea realmente eficaz para los ciudadanos y para que podamos disfrutar de estos beneficios ecosistémicos de los que estamos hablando. Por eso, requiere una planificación estratégica que incremente y proteja y dé valor e incorpore la naturaleza en este entramado urbano del que estamos hablando. Bueno, estamos en un territorio insular. Esto, la palabra ínsula, pues ya habla de que estamos aislados. De hecho, la palabra aislado solamente procede etimológicamente de la palabra isla. Pero nada de las zonas verdes de la isla están desconectadas entre sí. La isla de Tenerife tiene un 40% de suelo protegido, de suelo natural, y la ciudad y su reserva del Parque Rural de Anaga forman parte de todo este entramado. Y queremos que así sea, que así siga siendo y que además se desarrolle cada vez más. Esto forma parte de lo que seguramente ustedes ya conozcan, la metodología del ITRI, que es un software de cálculo a partir de datos de arbolado. Calcula los servicios ecosistémicos de cada árbol en función de sus parámetros dasométricos y especie. La dasometría es la ciencia que mide los árboles, una palabra bonita que me gusta bastante. Y además, muchas ciudades han calculado sus valores ecosistémicos gracias a este método, con lo cual nos permite ubicarnos y situarnos en el espacio y en el tiempo. Para implementar la aplicación, pues se han utilizado los datos geográficos, los datos georreferenciados del ayuntamiento en todo su contenido vegetal, y además también el inventario forestal del Parque Rural de Anaga, de modo que toda la información está perfectamente obtenida y además permitirá calibrar en el momento oportuno los resultados que se van a obtener. Lo que vamos a obtener es la influencia del arbolado en la calidad del aire como captador de contaminación de todos los contaminantes, de las partículas menores, los efectos sobre las emisiones de dióxido de carbono, el almacén y secuestro de carbono, la producción de oxígeno, los POX, la emisión de compuestos orgánicos volátiles, el efecto sobre el uso energético de los edificios, básicamente la reducción del consumo de energía para su refrigeración en el caso de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la introducción del agua de lluvia, en la mejora de la transformación de la lluvia en escorrentía, que es lo que nosotros hidrológicamente tenemos que tratar. Tenemos que buscar que en superficies tan impermeabilizadas como la ciudad busquemos herramientas para evitar que se incremente la escorrentía y que la respuesta de la precipitación a la escorrentía sea lo más lenta posible. De hecho, esta cuestión es objeto también de una iniciativa municipal que quiere incorporar el agua al suelo. Esta impermeabilización de la que estoy hablando es una situación muy extendida en las ciudades, la pavimentación, y lo que queremos hacer es que el agua se incorpore al suelo y el aire para mejorar la calidad de nuestras especies arbóreas. Y uno de los pruebas piloto que queremos poner en marcha es la Rambla de Santa Cruz, de hecho con el objeto de revertir la situación de decadencia de nuestros laureles de Indias. Esa tabla ya la expusimos anteriormente. Es posible que alguien quiera hacerme alguna pregunta al respecto de ella, porque bueno, hay algunos datos que pueden resultar un poco singulares, y quizás ahora voy a contestarme las preguntas que voy a hacerme en las siguientes diapositivas. Sí, porque hay alguna pregunta al respecto, efectivamente. Ahora lo vamos a ver, me imagino que así es. Bueno, dos preguntas a la vista de la tabla anterior.
¿por qué el almacenamiento de carbono en el Parque Rural de Anaga es menor que en el casco urbano? Esta es una pregunta que nos hizo perder el sueño, la verdad. Y lo digo literalmente, nos quedamos muy sorprendidos cuando de la aplicación de la herramienta vimos que una masa forestal relativamente desarrollada, aunque eso sí, muy joven, y explico que es muy joven porque es una masa forestal que ha estado sometida a carboneo, a ganadería, a saca de madera para construcción, o sea, maderas muy valiosas además, la madera de laurisilva. Entonces ahora mismo es una masa que está en fase de regeneración. Son especies de muy poco diámetro basal ahora mismo, y bueno, pues obteníamos unos valores de fijación de almacenamiento de carbono muy bajos, sorprendentemente bajos al lado de lo que decía Santa Cruz de Tenerife ciudad, el casco urbano. Bueno, pues aquí lo explicamos un poco. Voy a leer el último párrafo por ser más breve. El almacén de CO2 en Anaga, que es el parque rural, esta zona de laurisilva, se verá incrementado con el tiempo en la medida que se incremente su masa forestal hacia árboles de mayores diámetros. Es solo cuestión de tiempo. En efecto, los valores de carbono almacenado dependen en gran medida del diámetro del tronco, como reflejan los valores de esta tabla, en la que se relacionan el almacén medio de carbono de los árboles en el entorno urbano de Santa Cruz de Tenerife. Las clases climáticas en Santa Cruz de Tenerife son mayores que en el Parque Rural de Anaga y esto explica esta aparente contradicción. Esta situación irá revertiéndose con el paso del tiempo y cuando madure el bosque rural de Anaga, en la medida en la que se conserve, pues tendremos un mayor almacenamiento de CO2. Lo que no impide decir que lo que es el otro concepto, que es la retirada de CO2 de la atmósfera, es mucho mayor en Anaga que en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, precisamente por su mayor densidad arbórea. Y la siguiente pregunta, que quizás me la hagan, ¿qué es el valor estructural? Bueno, eso lo dije en algún momento, cuando hablaba de la rentabilidad que obtenemos con esos beneficios de nuestros incansables obreros que son los árboles. Bueno, pues el valor estructural es el valor de un árbol basado en el propio recurso físico. Por ejemplo, el coste de tener que reemplazar un árbol con un árbol similar. Los valores estructurales se basaron en los procedimientos de valoración del Consejo de Tasadores de Árboles y Paisajes, que utiliza las especies arbóreas, el diámetro, la condición y la información de su localización. Todo esto me viene a la memoria algunas cuestiones que quizás les plantee más adelante. Esto es una información adicional respecto a la metodología que hace ITRI, que procede de los servicios forestales norteamericanos, y vienen a incorporar una metodología que simplifica la labor, y me explico, y eso es lo que les quería decir antes. Cuando sacamos a licitación este proyecto de redactar el documento del bosque urbano de Santa Cruz de Tenerife y sus beneficios ecosistémicos, hicimos una licitación abierta y en las licitaciones se pidió una memoria técnica para valorar, qué oferta era la mejor. Evidentemente el precio no es el mejor no era una subasta, por supuesto, como la ley exige. Entonces la memoria técnica, las diferentes memorias técnicas por los distintos licitadores nos presentaban diferentes metodologías. Y ninguna era mala, la verdad, ninguna era mala. Pero claro, ¿qué sucede? Que algunas metodologías eran de muy difícil puesta en práctica, y me explico. Para establecer la fijación de carbono, pues había empresas que ofertaban un estudio interesantísimo, que consiste en meter en un espacio acotado, cerrado y seguramente estanco, especies vegetales asimilables a la distribución arbórea de la ciudad y ponerles en condiciones de estrés con CO2, medir la entrada de este CO2 y obtener los valores de salida de oxígeno, etc. Incluso la medida del crecimiento de esas especies vegetales. ¿Qué es lo que sucedía? Que realmente esa es la metodología que utilizó el Servicio Forestal norteamericano durante muchos años para obtener estas calibraciones del sistema. Pero claro, la contratación no tenía unos meses trazados, no podíamos hacer un estudio de ese tipo. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, era imposible, con lo cual esas memorias técnicas obtuvieron menor puntuación porque era materialmente imposible hacer ese estudio en las condiciones casi prácticamente escala 1:1 y en el tiempo limitado en el que estaba.
Y ciertamente al final, bueno, pues los que nos ofertaron esta metodología iTree obtuvieron mejor puntuación y fueron los que al final se llevaron la licitación. Bueno, y aquí es una foto un poco repetida, me van a disculpar, pero esta foto me gusta especialmente por una cosa que casi no se ve, y demuestra el cariño de los ciudadanos por sus árboles. En este paseo, que es un paseo lateral del Parque de García Sanabria, en la imagen central se ve una persona, una mujer vestida de rojo, y detrás de ella se ve un árbol invadiendo el camino, bueno, la alineación. Y curiosamente yo no sabía por qué estaba ese árbol ahí, porque realmente tampoco tenía mucho sentido. Se suponía que el que había diseñado el parque pues había tenido bueno, unas alineaciones, unas calles, unas referencias. Habría hecho un replanteo y habría obtenido pues, este tipo de desarrollo longitudinal. Y claro, ¿qué sucede? Que ese tamarindo era preexistente al parque. Bueno, ya he dicho que es un tamarindo, ¿no? Dentro de esa biodiversidad en la ciudad también tenemos tamarindos. Y este árbol es magnífico, tiene una floración preciosa y es todo un emblema del parque. Y está en medio de un paseo. Alguien tuvo la feliz idea de no retirarlo y esto pues, nos indica que amamos nuestros árboles. Bueno, uno de los datos que busca iTree en su trabajo es la cobertura arbórea. Entonces, claro, es más importante la calidad de los árboles que su cantidad. Una mayor cobertura arbórea implica mayor superficie foliar, mayores beneficios y es un parámetro necesario para la gestión del patrimonio arbóreo de las ciudades. ¿Y con esto a qué me refiero? A veces tenemos la idea de incorporar más vegetación de la que realmente debemos incorporar. No sé si viene al caso el caso de lo que comentaba antes sobre el baobab, pero nosotros, árboles con gran desarrollo foliar, requieren mucho espacio. Y en las ciudades a veces nos empeñamos en plantar junto, quitar, tal. Y al final hay una densidad arbórea tan grande que los árboles compiten entre sí y esos beneficios ecosistémicos no son los deseables. Y porque además tampoco se parecen a lo que existe en el medio natural. O sea, no tenemos esa densidad arbórea en el medio natural. Los árboles ellos mismos se autorregulan su presencia en función de la sombra sobre el suelo. Y entonces el ser humano, en este afán de revegetar de forma intensa, pues a veces comete errores. Porque no nos vamos a equivocar, todos aprendemos. Estoy convencido de que habrá gente que sepa mucho más que yo en este foro del que estoy hablando y me encantaría que me dieran la razón. Pero es una circunstancia que detecta y pone en evidencia nuestra aplicación del bosque urbano de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la fórmula para llevarla a cabo ha sido muy tecnológica. Se ha calculado mediante el LIDAR, esta técnica, iba a decir fotogramétrica, me noto anticuado yo mismo en la expresión, y también mediante una aplicación que tiene el software de iTree, que es el iTree Canopy. Y bueno, pues las dos fórmulas han permitido esa calibración, han permitido obtener datos que nos permiten estar seguros de lo que hemos hecho, o nos dan confianza en lo que hemos hecho. Como dato interesante, bueno, pues tenemos unos datos comparativos entre otras ciudades del mundo. Y bueno, pues no estamos tan mal. Eso es algo que siempre nos gusta. Estamos hacia la mitad. Y eso, bueno, pues siempre es deseable para un gestor municipal. Dentro de esa estructura, pues aquí vemos las cuestiones derivadas del número de especies, las clases de métricas, etcétera, que nos van a permitir tomar decisiones a la hora de evaluar nuestros beneficios ecosistémicos. Bueno, los beneficios ecosistémicos, como también nos indican los resultados obtenidos, están muy ligados al tamaño de esos árboles, diámetro, altura y tamaño de copa, especie y superficie foliar. No puede ser, como podría ser de otra manera, no hace falta recurrir a esa tecnología para poderlo identificar. Y dentro de estos valores, bueno, pues la aplicación
es capaz de identificar para cada especie más frecuente en nuestro inventario de árboles aquellas más eficaces para estas cuestiones. Y bueno, la palmera canaria se lleva, en cuanto a dominancia, un buen ratio, pero quizás no tanto como área foliar, y era algo bastante de esperar. Sin embargo, nuestro Ficus microcarpa, que es el que más beneficios ecosistémicos nos va a dar, posiblemente, bueno, pues tiene un porcentaje de área foliar muy importante. De hecho, podemos identificar que seguramente el ficus es más eficaz en los beneficios ecosistémicos que la palmera canaria. En esta dominancia, pues explicamos aquí que se debería tender a especies que aporten mayores beneficios ecosistémicos, o sea, mayor volumen de copa, orientando los tratamientos culturales y teniendo en cuenta las especiales condiciones del labrado urbano, tanto en riesgo como en interferencias con otros elementos de la ciudad. Y mayores diámetros. Un árbol de 75 centímetros de diámetro puede interceptar 10 veces más contaminación y almacenar 90 veces más carbono y contribuir con más de 100 veces el área foliar de la cobertura arbórea que un árbol de 15 centímetros. El desarrollo de árboles bien conformados, que tengan espacios, son mucho más eficaces a la hora de plantear estos beneficios ecosistémicos. En cuanto a las cuestiones derivadas de la absorción de contaminantes, bueno, pues aquí estamos también evaluando la capacidad de las especies arbóreas para estas funciones y también nos permite identificar algunas cosas interesantes. En la ciudad obtenemos una serie de datos muy, muy llamativos. Las toneladas al año que obtenemos en el casco urbano, las toneladas al año que tenemos desde el Parque Rural de Naga y los beneficios económicos que esto produce. Siempre nos podrá quedar, insisto que es una pregunta recurrente, ¿cómo se hace esa relación entre el valor en euros y los toneladas al año que se han reducido de estos contaminantes? Bueno, pues la metodología obtiene esos valores en función de la experiencia acumulada en la aplicación de ella y en los trabajos previos que imagino que son los que nutren todo su software. Y como resultado de estas apreciaciones, bueno, pues la captación, pues evidentemente la cobertura arbórea es muy importante, el área foliar, la especie, la concentración y por supuesto la presencia de producción. Evidentemente, si no lo hubiera, nada tendríamos que captar. Y por supuesto, como ya estamos explicando, se debe tender a aumentar el tamaño, la estructura y el volumen de copas de los árboles y la selección de especies con mayores beneficios ecosistémicos. Y siempre, bueno, pues señalamos árboles bien desarrollados, con gran capacidad, que no compitan entre sí. Y por supuesto, con diversidad. Lo que explicaba antes, pues evidentemente la contaminación, la captación de contaminantes más eficaz son los árboles con mayores copas, con copas más desvariadas, con más copa, con más área, con más fracción de cavidad cubierta, que yo creo que estudiaba en mi época. El Ficus microcarpa se lleva la mejor valoración. Y bueno, el Scinus mole, que está en la cola, es un árbol que además tiene la fatalidad de que es tremendamente inestable en nuestras latitudes. Es un árbol que nos da muchos disgustos a la hora de romperse ramas y de producir daños en dianas poco apetecibles. Bueno, en cuanto a la emisión de los ROCs, pues los tenemos aquí. Pues también hay árboles que son más capaces, otros menos capaces. Evidentemente, en estas circunstancias siempre estamos con el Ficus microcarpa en cabeza, seguido muy de cerca por la palmera canaria. Yo creo que es al revés, me lo estoy leyendo mal. En esto siempre pensé, yo creo que es el Ficus el que es verdad, estamos a la par en este caso. Bueno, el secuestro de almacenamiento de carbono. Aquí es donde está una de nuestras cuestiones clave en la identificación. Los grandes árboles bien desarrollados, con troncos, con grandes clases diamétricas, son mucho más eficaces en el almacén y secuestro de carbono.
Las masas forestales a desarrollar son menos eficaces, pero bueno, contribuirán en el futuro, cuando alcancen su clímax, a ser más eficientes en este tipo de, en este beneficio ecosistémico del que estamos hablando. Ahí perdona Javier que te interrumpa, simplemente introducir el inciso que bueno, que también puedes dar la doble lectura de cara a los que vayan a interpretar esos datos, en el sentido de que tus arbolitos de Anaga están captando muchísima claro. más cantidad de CO2 que los árboles que ahora ya tienen almacenado ese CO2 del casco urbano, ¿no? Con lo cual, o sea, como decimos en el curso, los pequeñitos, los adolescentes, son los que más se comen, ¿no? El CO2, con lo cual, pues oye, que siempre esto tiene esa doble interpretación. Pues, ¿no? Gracias, porque igual no lo había sido capaz de explicarlo así, pero esa es la idea, Y de hecho, decía al principio que cuando veíamos los resultados obtenidos nos sorprendimos, porque claro, pensábamos que una mayor masa forestal pues debería ser capaz de almacenar más carbono, pero no es así. Sí fija más carbono en la atmósfera, pero no, el almacenamiento es mucho mayor en los árboles más desarrollados. Eso es así como tú lo has explicado, efectivamente. Bueno, son datos también que nos indican estas mismas cuestiones, que nos aportan mucha información adicional, que nos permite además gestionar nuestro bosque urbano. Y esta cuestión, bueno, pues también nos lo permite obtener esta aplicación AITRI, que es los beneficios ecosistémicos relacionados con la menor consumo energético de nuestros edificios, gracias a la mejora o la rebaja de temperatura en los lugares limítrofes a ellos, por efecto de la evapotranspiración, etc. Explicamos también que depende de la posición del arbolado y, bueno, y la distancia a estos edificios, ¿no? Entonces, lo que hace la aplicación es identificar todos aquellos árboles que tienen más de 6 metros de altura y que se encuentran a una distancia menor de 18 metros de las fachadas de los edificios. Esta es una imagen de Santa Cruz muy interesante. Es la Plaza del Príncipe. Aquí vemos nuestros laureles de Indias, que están en muchísimas ubicaciones. Y esta plaza, curiosamente, que no se ve en la imagen, es muy agradable en cuanto a la presencia de visitantes y es un lugar muy bueno para estar. Bueno, y aquí tenemos una serie de beneficios derivados de la no calefacción y de la no refrigeración. Aquí me van a hacer el comentario relativo a esto, pero bueno, es la metodología que empleamos, ¿no? Evidentemente en Santa Cruz no utilizamos calefacción, son muy pocos los meses del año, los días del año que se utiliza algún elemento para calentar las casas. De hecho, yo no tengo la mía, pero ciertamente sí gastamos mucho dinero en refrigeración. La compensación, esta cifra que se obtiene es resultado de esa aplicación. Quizás aquí deberíamos mejorar el conocimiento de este resultado. Y en esto incide en que quizás exista algo de rigidez en la propia aplicación que debemos mejorar en el futuro. Bueno, Santa Cruz de Tenerife, como explicaba, ha tenido sucesos de precipitaciones muy extremados, de los cuales aún tenemos noticia y quizás a ustedes les suenen, ¿no? Desde mi anterior responsabilidad profesional, que era el Consejo Escolar de Aguas, bueno, lo viví directamente y son precipitaciones a veces muy extremadas, con unas intensidades de precipitación altísimas. Y el efecto de la vegetación en estas circunstancias extremas no es tan importante como cuando las precipitaciones son mucho más moderadas, pero en cualquier caso existe un beneficio para la población. Evidentemente las precipitaciones extremas son muy aisladas, son muy escasas, sus periodos de recurrencia son muy bajos y en cualquier caso los beneficios que nos ofrecen son los mismos que en cualquier otra latitud. Bueno, aquí tenemos una serie de datos que son de todos conocidos. Pues se interceptan y almacenan el agua de lluvia. Este agua se incorpora al suelo de forma escalonada y moderada, ciertamente cuando es posible. La verdad es que la ciudad no está preparada para ser capaz de absorber el agua en el suelo, está muy impermeabilizada. Esto nos indica otro reto que tenemos por delante, que yo creo que lo he apuntado en algún momento, que es la utilización de los sistemas urbanos de drenaje sostenible.
que queremos hacer una prueba bastante inmediata, financiado, a ser posible, con financiación europea, con estos fondos Next Generation, en la propia Rambla, con la idea de revertir la situación de decaimiento de los laureles de Indias, como forma de incorporar más agua al suelo y no depender simplemente de tecnologías de riego, por muy avanzadas que éstas sean. De hecho, bueno, pues hemos puesto en marcha un piloto relativo a zanjas filtrantes para incorporar agua de riego a estos laureles, pero desearíamos que toda la superficie de la Rambla fuera filtrante. Y además sería unida a otras cuestiones derivadas de la movilidad, de los ciudadanos, del mobiliario urbano, bueno, cuestiones de otra índole, pero que también muy importantes para la ciudadanía. Aquí datos obtenidos en cuanto a la vegetación, claro, la intersección que viene a ser el efecto que tienen las gotas de agua sobre las hojas, más hoja, más superficie foliar, más fracción de cavidad cubierta, bueno, pues mejores propiedades. Evidentemente gana en esta escala de beneficios el ficus, nuestro inevitable ficus microcarpa, que se ha convertido en el árbol más ecosistémico o que más beneficios ecosistémicos nos aporta. Una última pata de todo este estudio es que es posible cuantificar los beneficios a la salud medidos en los gastos que se evitan. Ya les informo que en el propio texto no son demasiado llamativos esos beneficios. No hemos sabido muy bien por qué, pero la realidad es que no son muy llamativos y bueno, eso quiere decir, en cualquier caso, aquí están y son cuestiones que nos permiten compararnos con otras ciudades, cuando menos. Aquí hay un dato muy muy interesante, ¿no? que nuestro bosque urbano pues, permite de forma divulgativa estas comparaciones muy interesantes, ¿no? El almacenamiento de carbono equivale a estas emisiones de automóviles, de 37.000 automóviles. La emisión de dióxido de carbono, bueno, pues de dióxido de nitrógeno se corresponden con estas de estos automóviles que las eliminamos de nuestra atmósfera urbana. La emisión de dióxido de azufre, iba a decir, de sulfuro, como leo aquí. Y el secuestro anual de carbono equivale a las emisiones de 1.468 automóviles. Yo creo que en cualquier caso el bosque, efectivamente, la vegetación nos da unos beneficios que son muy interesantes. Esta es una tabla de comparación con otras ciudades del mundo, en la que, insisto, no estamos demasiado mal. Y bueno, en las ciudades españolas, bueno, pues estamos en orden de magnitud, ¿no? Los beneficios están ahí, están claros, y somos conscientes de ellos y nuestra intención es mejorarlos. Y con esto finalizo. Espero haber aportado algo interesante. Lo que más me satisface como gestor es el hecho de que estas iniciativas están teniendo un muy buen resultado en la ciudadanía. Y bueno, pues nos preguntan muchas cosas. El que nos preguntan cosas nos ayuda mucho porque aprendemos mucho con las preguntas. Con lo cual, pues desearía que también se produjeran ahora, si no he sido capaz de mantenerles despiertos, cosa harto difícil, pero me encantaría que ese turno de preguntas comenzara ahora mismo. Pues si te parece, Javier, puedes dejar de compartir. ¿Vale? Os animo a todos que pongáis micros y que abráis las cámaras. Te lo digo porque en el chat yo creo que las preguntas que han ido surgiendo pues se han ido contestando, las has ido contestando prácticamente a todas en cuanto a herramientas, salidas del ITRI, en cuanto a los valores económicos, en cuanto al tema de los SUTs, por ejemplo, la utilización de los SUTs. Pero bueno, yo lo primero de todo quiero darte la enhorabuena. Muchas gracias, de verdad, por tu ponencia. Te lo digo muy sinceramente. Eres muy bueno y generoso, José Luis. No. O sea, yo es que no sé, supongo que tengo mucha suerte de haber invitado a grandes ponentes, pero es que tengo que decir lo que me sale. Es un lujo escucharte y es un lujo haber escuchado la presentación de tu ciudad, que la verdad es que
es muy vendible, ¿eh? Tienes la maravilla de encima de ese parque forestal de Anaga, que desde mi punto de vista tiene la Laurisilva con el mayor valor forestal de Canarias. En su momento, cuando hicimos cuando aplicamos la ITRI, no estábamos seguros de incorporar o no el Parque Rural de Anaga. Evidentemente los resultados son mejores con el Parque Rural de Anaga que sin ello. Pero bueno, como con Madrid cuando incorpora la Casa de Campo, ¿no? O sea, claro, pero como otras ciudades del mundo, forma parte de su infraestructura verde y además una infraestructura verde muy valiosa y que también necesitamos poner en conocimiento de los ciudadanos, con lo cual si la quitábamos nos metíamos en un estúpido berenjenal porque no tenía sentido. Estamos viviendo gracias a ese pulmón que tenemos ahí al lado. Sin duda, ¿no? Y te ha permitido obtener esos valores que luego, pues algunos te han hecho preguntarte cosas, pues como el tema del efecto sumidero de carbono, etcétera, ¿no? Yo tenía una preguntita muy rápida, que si te consta que por parte de, entiendo que lo llevará otra delegación, otra concejalía, el tema del turismo, si tenéis algún tipo de feedback, de valoración del turismo, que es tan importante en la ciudad, que tiene sobre la infraestructura verde de la ciudad. Ahora que estáis dándole este valor y que vais a apostar por este plan de infraestructura verde y con esta nueva contrata también de conservación, que estáis haciendo esta apuesta firme y decidida, si tenéis algún tipo de feedback, porque hemos hablado de los beneficios intrínsecos, por así decirlo, de esta herramienta de valoración de servicios ecosistémicos como es el ITRI, pero el tema del turismo, por ejemplo, ¿tenéis algún tipo de feedback sobre la valoración que ejerce el turismo? Es decir, ¿en qué medida el turismo quiere ir a conocer ese Palmetum, ese Parque de García Sanabria, en fin, en qué medida se valora por parte de los turistas justamente la infraestructura verde de la ciudad? Bueno, no te puedo dar datos concretos ahora mismo al respecto, pero sí que existe, sí que se está documentando. Y de hecho, el Palmetum es uno de los espacios más demandados de la ciudad. Y curiosamente, no por los ciudadanos de Santa Cruz, sino por los turistas. Y existe. Y además, en la zona de más uso intensivo turístico, es el centro, estamos siempre en contacto con esa concejalía para mejorar, para favorecer y para incrementar la presencia de lo verde. Cuando les presentaba esas imágenes de los jardines verticales, yo desde el punto de vista técnico no me gustan, la verdad. ¿Para qué lo voy a negar? Es un artificio humano, un jardín es un artificio humano, porque también me gusta decirlo, a veces nos ponemos tremendamente, no sé, severos con los jardines y un jardín no deja de ser algo que hemos construido nosotros, ¿no? Y que desgraciadamente a veces hay que retirar, hay que a veces cambiar de ubicación o cambiarle. Pero el jardín vertical forma parte de esos recursos turísticos que incorporamos en la ciudad, o sea que se invierte también en ese sentido, pero no te puedo dar cifras ahora mismo, pero lo podría buscar, incluso podríamos intercambiar información al respecto, porque ciertamente el motor turístico en Santa Cruz es importantísimo, es la máquina del ciudad. Sin duda. Bueno, pues venga, atreveros, ¿alguna pregunta que queráis hacer a Javier? Sobre todo si son fáciles, si son fáciles, pero si son difíciles. Venga, Pablo, Rosa, vosotros que tenéis las cámaras activas, algo tendréis que opinar. Vale, yo tengo una pregunta. Sí. No, lo mío es sobre especies vegetales. Como hay tantas especies que no tenemos aquí en la península, a la hora de reponer y como tenéis pensado plantar pues más variedades, ¿cómo lo hacéis? O sea, dentro de las opciones que hay, pues por África, pues ir por ahí y traer nuevas especies, o por ejemplo, había una al principio de la presentación que ha dicho que no se encuentran en los viveros, por ejemplo, pero ahí entonces, pues ¿cuál es la política? ¿De dónde van a venir las plantas? Y si se va a ampliar el abanico de especies o se va a consolidar las que ya estén. Bueno, cuando veíamos alguna de las imágenes que he presentado, tenemos una enorme cantidad de especies ahora mismo. Y la verdad es que el centro gestor de reposición es el propio vivero municipal. Estamos en permanente estado de rescate, iba a llamar rescate genético, pero no, rescate de árboles. O sea, desquejamos, semillamos y reproducimos árboles de nuestro propio catálogo. De nuestro propio catálogo arbóreo. Se incorporan pocas especies nuevas de fuera. Eso es verdad y es una realidad. Y es algo que tendremos que tener en cuenta en el futuro porque necesitamos ir a especies menos consumidoras de agua. Esa es la realidad.
al principio explicaba esta cifra de pluviometría artificial que estamos generando y no sé si vamos a ser capaces de conservarla en el futuro. Porque vamos a requerir muchísima inversión, porque no sé si vamos a poder pagar el precio del agua, sobre todo el agua blanca, de las aguas potables, ¿no? Sí, del agua regenerada, pero no el agua potable. De hecho, el agua ahora mismo depende del kilovatio hora. En Santa Cruz, en la isla de Tenerife en particular, en gran medida. El agua desalada en Santa Cruz es prácticamente, no sé si es el 100%, pero andamos así. Entonces, es posible que tengamos que buscar otro tipo de especies y de oportunidades en este ámbito. Me pillas en esta especie de impasse diminuto en el que nos meten los ayuntamientos, a los funcionarios, porque al final es que estamos más solos que la una. Yo supongo que este lamento os lo hará mucha gente, pero claro, las ideas nos encantan, pero el día a día es que nos supera. Y pensar simplemente en contratar algo al respecto, pues nos parece un mundo. De hecho, bueno, José Luis se ríe porque, claro, ya sabe lo que es esto. Es un sufrir. Pero es una iniciativa que tenemos que pensar y, de hecho, que habrá que hacer. Y por resumir, es el vivero ahora mismo el que nos da la planta que incorporamos a la ciudad y viene a ser siempre la misma. Eso también puede ser un problema a largo plazo. Y los laureles quizás tengan ese problema. Gracias. Nada. Bueno, pues parece que ha quedado todo muy claro. Bueno. Además domináis la herramienta de iTree, con lo cual, pues encima con este caso práctico, concreto, para que veáis que se pone de manifiesto en las principales ciudades españolas y que además estáis ahí en una posición muy buena. Bueno, y respecto al mundo estamos fantásticos, vamos. Sí, totalmente. Vengan a vernos. Vengan a vernos mucho. Totalmente. Por mí yo me iba ahora mismo, pero bueno, en fin. Bueno. Ya sabes que a veces no es posible. Ya lo sé, me imagino. Pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, pues oye, repetirte muchísimas gracias, Javier, por tu participación y nada, y esperamos que todos estos planes que tenéis en mente de presente ya y de futuro también, pues se vayan consolidando y bueno, vayas actualizando ese valor del bosque urbano, vayan mejorando esos ratios y nada, darte la enhorabuena otra vez. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ahora que estoy despidiéndome, esto es como ¿puedo decir esto? ¿No? Bueno, me gustaría que me aportaran conocimiento. Estamos muy preocupados con el tema de los laureles. Ya sé, hemos consultado seguramente a los mejores. Tenemos estudios de gente muy importante al respecto, incluso del exterior. Pero si alguien tuviera algo que aportar al respecto, nos encantaría. Lo escucharíamos con muchísimo interés. Y lo incorporaremos a un equipo de trabajo que estamos organizando al respecto, que es internacional, o sea que ojalá nos puedan decir algo al respecto. No sé si he sido capaz de que en las fotos se identifique lo penoso de la situación y del valor que tienen los laureles en la ciudad. De hecho, esta herramienta de TIC nos opina decir que el laurel es el árbol de la ciudad. Totalmente, sí, mira, está precisamente en el chat, yo te iba a decir, pues hombre, tenemos compañeras precisamente de Almería que algo de ficus controlan, estaba Mar preguntando si era ficus macrocarpa, exactamente son ficus macrocarpa, y bueno, yo sé que por Almería tal vez trabajáis más con nítida, con benjamina, pero al final igual las casuísticas de este tipo de problemática que nos ha contado Javier, pues sí que tenéis algún tipo de experiencia, algún tipo de bibliografía y me parece genial. O sea, la idea es compartir conocimiento y mira, bueno, Mar, si quieres bueno, Mar, es que Mar en concreto no puede hablar hoy, está a través del chat, tiene un tema personal y ha sido, la verdad, un esfuerzo para ella conectarse. Pero bueno, ha estado muy atenta a la clase y yo te pediría, Mar, que si tienes algún tipo de información, porque de la problemática que podáis tener por Almería y de algún tipo de tratamiento o algo, o algún tipo de estudio, pues que si puedes, pues nos lo facilites. Además, nosotros te lo pasaríamos, Javier. Nosotros también le facilitaríamos nuestros estudios y bueno pues entre unas cosas y otras igual obtenemos alguna información. Bueno. Pues muchas gracias a todos. Disculpen el peñazo que he sido y espero que nos podamos volver a ver en mejores circunstancias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Un placer. Muchas gracias, Javier.